Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez, bienvenidos a TechFilm. En los últimos 3 días hemos estado probando la nueva Sony FX5, una cámara que se integra a la línea Cinema Line, que afortunadamente no reemplaza a ninguna otra de esta línea. Por el contrario, otorga nuevas habilidades para un segmento de mercado muy interesante. Si te dedicas al documental, haces comerciales o narrativa, si te gustan los videos musicales y tirar de manera estructurada, pausada, ocupando las grandes capacidades de tu cámara, creo que la Sony FX5 es para ti. Si quieren saber más de estas primeras impresiones, bienvenidos al canal. En la parte de características, la Sony FX5 tiene muy buenas especificaciones, arrancando con un sensor de 16 megapíxeles parcialmente apilado 5K Open Gate. Esto abre un mundo de posibilidades en tema de relación de aspecto, ya que llevamos una captura de 3:2, 17:9, 16:9 e incluso un Super 35, por lo cual puedes ocupar un montonal de ópticas. Además de esto, tiene un XOCN como formato insignia de captura y además cuenta con 3 distintos tipos de compresión. Esto permite que tengas archivos bastante robustos para la corrección de color o gradación de color y que además puedas utilizarlo a la par de otros archivos más robustos provenientes de cámaras como la Sony Burano o la Venice 1 y Venice 2. Y por supuesto, como otras cámaras de la línea Cinema Line, cuenta con un excelente autofoco y estabilización interna, pero también tiene algunas diferencias en el formato físico. Por ejemplo, sentimos que es un poco más robusta, quizás más profunda en comparación con la FX5. Además, cuenta con una pantalla abatible, como vemos en los modelos más recientes de Sony. En la parte superior tiene una ranura para utilizar un Electronic Viewfinder, una cosa que vemos en la Sony FX2, pero que en este caso es removible y que no viene necesariamente en el kit, sino que se compra por aparte. Además, la empuñadura es un poco más robusta, ya que integra una nueva batería que en nuestro punto de vista está trabajando bastante bien, ya que esta cámara puedes capturar algunos formatos RAW internos que son un poco más intensos en el tema de procesamiento, por lo cual esta batería tiene un buen balance entre desempeño y tiempo de captura. Para probar más a detalle la Sony FX5, decidimos llevarla a la captura de un documental de uno de los personajes más importantes en el mundo del graffiti y el arte urbano a nivel global. Estamos hablando del señor Chas Bojorquez, que estuvo recientemente en la Ciudad de México con motivo de la exposición Aztlán en Bellas Artes. Tuvimos la fortuna de capturar una primera entrevista hace algunos meses y decidimos hacer un segundo enlace para tratar este detrás de cámaras de su conversatorio. Y ahí la verdad es que salió a relucir sobre todo este ISO triple que tiene la Sony FX5. Recordamos que regularmente el sistema de ISO en la línea Cinema Line tenía 2 paradas inicialmente, uno bajo y uno alto. En este caso contamos con 3 diferentes ISOs, 800, 4000 y 12800, y como podemos ver en este pietaje, el lugar regularmente es un poco más oscuro, la iluminación es incidental y ahí hicimos uso del ISO 4000, que notamos que tiene una muy buena relación entre la señal del ruido y las altas luces, ideal por supuesto para este tipo de segmento como documental, donde realmente no puedes utilizar iluminación externa, estás siguiendo a un personaje alrededor de un recinto y eso te coloca en esta situación un poco problemática, pero ahí de verdad que la Sony FX5 hizo muy bien su trabajo. Un punto interesante que no me encantó es que la zapata activa que está en la parte superior de la cámara choca con el Electronic Viewfinder, por lo cual desafortunadamente en el formato más utilizado, donde pones el micrófono en la parte superior de tu zapata, no podrías estar haciendo uso del viewfinder al mismo tiempo. Ya vi que existen algunas herramientas que resuelven este problema, pero si tú te dedicas al segmento documental, hay que tener
en cuenta esta situación. En esta captura estoy utilizando lentes de la línea Arles, lustre en caso específico de la compañía de ZO y también un 70-200 de la línea G Master. Y podemos notar que el detalle que puedes lograr, la separación del sujeto y el fondo, cómo trabaja la imagen en general es muy placentero y quizás un poco distinto a lo que vemos en una FX3 y FX30 y por supuesto FX2. Diría que está más en línea con lo que capturas con una Sony Burano, por lo cual me parece en este segmento bastante interesante. En el segundo ejemplo de captura es donde la Sony FX5, en mi punto de vista, sale a relucir. Es decir, capturas más pausadas en un estudio controlado, donde el talento, la producción, está siendo un poco más acompasada, ya que actualmente en este modelo de preproducción, cuando cambias de frame rates o de aspecto, el sistema se reinicia y toma aproximadamente entre 10 y 12 segundos empezar a grabar nuevamente. Esta forma estructurada de capturar es común en set, ya que por ejemplo, si quieres hacer una escena con alta velocidad, normalmente le pides a los actores, a los ecónomos, a la gente involucrada en ese tipo de capturas que vuelvan a inicio, ¿no? A reiniciar la escena, por lo cual siempre hay un aspecto de paro. Pero por supuesto, si tú te dedicas a eventos, por ejemplo, como bodas o conciertos, donde pasan situaciones impredecibles y que no se van a repetir, la Sony FX5 tiene este tiempo de reinicio entre ciertos cambios, por lo menos actualmente, así que no la recomendaría para ese tipo de segmentos. En nuestro caso, estamos tratando de hacer algún setting al estilo de una entrevista y ahí sale a relucir. Puedes tener una estructura muy clara de cómo vas cambiando tus diferentes frame rates. Por supuesto, el 3:2 reluce mucho en el rostro humano y con objetivos distintos como los Arles lustre de nuevo de ZO se ve bastante bien ocupando este formato 3:2. También capturamos algo donde yo creo que es donde reluce totalmente este sensor de 3:2 Open Gate, que es con los objetivos anamórficos. En este caso utilizamos también de la línea de ZO los Arcana, en este caso ambas extensiones 75 y 34 milímetros, y esto permite tener un rango horizontal de la imagen que genera esta sensación cinematográfica. Por supuesto, lo interesante es capturar en XOCN en el mayor tamaño, LT, pero recordamos que este gran poder requiere una gran responsabilidad, ya que implica que tengas memorias de más tamaño. Solo para poner un ejemplo, estas pequeñas capturas de XOCN LT pesan aproximadamente 11 minutos 80 gigas, por lo cual para este tipo de formatos pues es sencillo sacar la memoria, ir a descargarla y regresar y hacer este tipo de ingesta de material en 3-4 minutos. Pero si necesitas hacerlo en set, por supuesto, recomendaría totalmente adquirir unas memorias F-Express tipo A de mínimo 240 gigas o más o menos por ese rango, ya que sí necesitarás un buen almacenamiento para darle este flujo natural a el set. Pero, por supuesto, esta cámara cuenta con estos 3 distintos formatos de captura interno RAW comprimido. Está LT y la adición de estos dos nuevos, C1 y C2, que te permiten extender de alguna forma esa captura sin consumir tantos datos. Es una muy buena opción, sobre todo actualmente que los medios de almacenamiento están muy costosos. Creo que es un muy buen acierto de Sony que tengas estas capturas según sea el tipo de proyecto en el que estés trabajando. Otro punto interesante es que la calidad del ruido me parece muy placentera,
Diría que a diferencia de la Sony FX3 es un poco más monocromático y noto que el ISO 4000 sería el más balanceado, donde por supuesto tenemos ruido, en cualquier captura lo tenemos, pero está muy bien manejado, muy bien procesado, así que no tengo ningún tipo de empacho o miedo en utilizar estos ISOs extensos, por así decirlo, como el 4000, 12800, cuando se presenten situaciones problemáticas. Seguramente voy a compartir estos archivos en un video posterior para que ustedes también puedan jugar con ellos y aprender un poco más a procesar este XOCN, que seguramente si vienes de otras cámaras como la FX3 o FX30 no has tenido la posibilidad de integrarlos a tu flujo de trabajo, así que dejen sus comentarios si quieren que compartamos esos archivos. El tercer ejemplo de captura me pareció muy importante a punto de vista personal, ya que yo utilizo mis cámaras no solo en aspectos profesionales, sino también para mi día a día. Y es que con este tamaño tan interesante que tiene la Sony FX5 y la adición del Electronic Viewfinder, me parece que es una buena cámara para el vlog en formato contemplativo, es decir, ese que te tomas el tiempo para capturar escenas cotidianas, viajes, comidas, sin necesariamente que sea una cámara de selfie. Por supuesto, en este caso, ya que iba de manera un poco más ágil, utilicé el 40mm 2.5 que fue lanzado con la A7C hace algún tiempo. Me parece que este tipo de lentes pequeños y compactos nos da un combo de cine bastante reducido. Lo interesante también es que pude sacarle jugo a un formato que conozco bastante bien, el XAVCSI o Lintra como se le conoce, y este formato se siente también muy bien trabajado en la Sony FX5, buena retención de colores, y con esos 10 bits que ya hemos trabajado en otras partes de la línea, puedes empujar tu material y rescatar ciertas cosas que por la captura un poco más cándida podrías perder. Aquí sí podría decir que es una cámara que te podría acompañar a cualquier lado, y si bien estos reinicios y paros en la captura pueden detener cierto flujo, ya que estás trabajando con ella y que te estás disfrutando un café o comiendo un postre o viendo lugares interesantes alrededor, me parece que olvidas todo eso, reinicias, te tomas un tiempo y empiezas tu captura. Entonces creo que sí, también se puede utilizar como una cámara de viaje, una cámara personal, y capturar de forma fantástica esos momentos tan personales. La última prueba que hicimos fue quizás la más contundente y donde más aprendimos cosas, ya que pusimos la Sony FX5 a crear algún tipo de imagen propia de video musical. Para este tipo de capturas utilizamos de nuevo de la línea DZO los Pavo anamórficos 2X, en específico el 55mm, que si bien está pensado para Super 35, con este sensor 3:2 adquiere una captura bastante divertida con una extensión en el plano horizontal muy rica de ver. Pero sobre todo quisimos forzar la poca luz para este tipo de narrativas donde los colores, las diferentes siluetas tienden a destacar mucho más y donde no necesariamente necesitamos la legibilidad 100% de las pieles, sino que podemos enfocarnos en situaciones un poco más artísticas. Y por supuesto, aquí creo que también se desarrolla por completo esta Sony FX5 en un formato compacto, bastante completo, y el XOCN nos otorga ese rango dinámico tan necesario cuando quieres tener esos altos contrastes y definición, por ejemplo, en las llamaradas del cigarrillo, en los brillos, por ejemplo, de la botella, o en cómo destaca las siluetas del sombrero versus el back. También fue una muy buena oportunidad para probar otras cámaras en comparación con la Sony FX5. Por ejemplo, trajimos la GFX 102 con su formato de captura también apaisado y se siente también bastante bien, y la Nikon ZR. Diríamos que en el 2026 y para adelante todas las cámaras van a otorgar una calidad muy similar.
Por ejemplo, creemos que la Sony FX5 tiene una buena retención de altas luces, pero la GFX100II sentimos que las sombras, al ser un sensor más grande, estaban un poco mejor logradas. Y también creemos que la Nikon ZR, con su formato R3D tan nutrido, aunque es 12 bits, tiene una muy buena retención de las altas luces, por lo cual no necesariamente tenemos un contundente ganador, además de que los precios en estas tres cámaras son bastante diferentes. Así que también disfrutamos mucho esta captura y nos dio mucha visibilidad de cómo está posicionada la Sony FX5 versus otras competencias. Para finalizar, la Sony FX5 creo que se coloca en un segmento independiente, quizás un poco a distancia de la FX3, FX2 y FX30, y se coloca un poco más cercana a la Sony Burano y a la Venice 2, ya que este formato de captura un poco más intenso, con 3 diferentes sabores como el XOCN, además de un sensor 16 megapíxeles parcialmente apilado en 5K y por supuesto la captura Open Gate, se relacionan más con el ambiente profesional de captura. Además de esto, creo que en este segmento de precios existen otros competidores con muy buenas características que vale la pena observar, y esta cámara no es la única que ofrece estas virtudes, pero por supuesto si estás en el ecosistema ya de Sony con objetivos, creo que puede ser una herramienta funcional. Además, creo que con todo lo que dije anteriormente, es una buena inversión para los siguientes 4 o 5 años, ya que todos estos puntos serán utilizados tanto en capturas un poco más casuales, quizás para redes sociales o para tus clientes, y por supuesto este formato con un poco más de peso podrá darle vida por muchos años a tu material y podrás seguir trabajándolo según incrementen tus habilidades. Muchísimas gracias al equipo de Sony Pro de aquí de México que nos mandó esta cámara para hacer esta prueba, y por supuesto queremos hacer una prueba cuando ya esté lanzada oficialmente. El modelo que tenemos actualmente es de preproducción, así que algunas cosas seguramente cambiarán como avance el tiempo. Si tienen dudas o comentarios o quieren que resolvamos algo en específico, déjenlo por acá en los comentarios. Yo soy Leo Méndez, esto es TechFilm y nos vemos muy pronto. Adiós.